recordamos a los que no vinieron el viernes pasado que ya terminamos con el periodo de los padres apostólicos y anunciamos que hoy vamos a iniciar con el segundo periodo de la etapa patrística, que es el periodo de los apologistas griegos. Del periodo de los apologistas griegos, para poder ubicarnos en el tiempo, está ubicado más o menos entre el año 120 de la era cristiana y el año 250 después de Cristo. Entre el 120 y el 250 está ubicado el periodo de los apologistas griegos. Este periodo recibe este nombre porque con la llegada del cristianismo al mundo gentil y sobre todo con la llegada de la iglesia a los escenarios griegos, lo cual hizo el apóstol Pablo, porque el primero que lleva el evangelio, el mensaje del evangelio a Grecia es Pablo. Recordemos que Pablo llega a Atenas y ahí predica en el famoso Areópago ateniense. La palabra de Dios hace gran efecto y Pablo es el iniciador y el fundador de las primeras iglesias en territorio griego. Estas predicaciones paulinas dieron fruto, y el fruto más importante de las predicaciones paulinas fue la conversión, no en tiempos de Pablo, sino en tiempos posteriores, la conversión de los llamados apologistas griegos. La palabra apologista se les da a ellos, a este grupo de personajes, porque ellos se convirtieron en los primeros grandes académicos intelectuales que colocaron todo su acervo intelectual y académico en defensa de la iglesia. Por esa época, los intelectuales del Imperio Romano estaban acusando a la iglesia de ser un peligro para la estabilidad del imperio. Y como mandado de Dios, este grupo de intelectuales y académicos griegos abrazan la fe. El primero de esos intelectuales que abraza la fe es el famoso apologista Justino Mártir. Se le conoce como Justino el Mártir. Se le conoce así porque él muere martirizado. Es el primer apologista en ser martirizado y por eso se le conoce como Justino el Mártir. Los apologistas griegos, antes de convertirse, la mayoría de ellos fueron prestigiosos y reconocidos filósofos de su tiempo, intelectuales de la filosofía griega. Por ejemplo, Justino Mártir, él era un neoplatónico, él pertenecía a la escuela neoplatónica, era un defensor del platonismo, pero según Justino, él no encontró en la filosofía griega las respuestas a sus múltiples interrogantes existenciales, lo cual sí encontró en el Evangelio. Entonces, los apologistas no encuentran en la filosofía griega las respuestas a sus interrogantes. Esas respuestas a sus interrogantes fueron halladas, encontradas en el Evangelio, fueron halladas y encontradas en la teología. Antes de la llegada de los apologistas, la teología era una ciencia únicamente al servicio de la iglesia, que podríamos llamar una ciencia eclesial. Pero con la llegada de los apologistas griegos, la teología direcciona un mayor alcance, porque con los apologistas la teología pasa de ser una ciencia al servicio de la iglesia y se convierte en una ciencia universal. Entonces, el carácter universal de la teología fue dado por los apologistas, porque los apologistas dicen, hombre, en la teología hemos encontrado las respuestas que nosotros necesitamos, respuestas que no encontramos en la filosofía. Pero con los apologistas, además de que la teología se convierte en ciencia universal, ya no solamente al servicio de la iglesia, sino también al servicio del hombre y del ser humano, ellos ponen a dialogar la teología con la filosofía. Son los primeros teólogos y autores cristianos que ponen a dialogar la teología y la filosofía. Entonces, los apologistas en el
en el caminar y en el peregrinar doctrinal de la Iglesia cumplieron un papel insustituible por su defensa, que hacen del cristianismo y de las doctrinas del mismo cristianismo. El primero de estos entonces es Justino Mártir. Justino Mártir, su conversión es bastante curiosa, porque según él estaba sentado a la orilla de la playa, a la orilla del mar, y estaba tratando de buscar en sus presupuestos racionales las respuestas a sus interrogantes, lo cual no había podido encontrar. Y según él, en ese momento se le apareció un anciano con cabeza blanca, y ese anciano le empezó a dar respuesta a cada una de las preguntas o interrogantes que él tenía. Y él mismo señala que esas respuestas se las empezó a formular, a dar desde la predicación que hizo desde los profetas, pasando por los grandes escritores del Antiguo Testamento y llegando hasta el Nuevo Testamento. Y dice Justino con sus propias palabras: después de que el anciano me mostró las respuestas que yo necesitaba desde la Sagrada Escritura, en ese momento se apoderó de mí un amor por Cristo y por su palabra, y ahí se convierte Justino al cristianismo. Él también comenta en una de sus apologías que nunca más volvió a ver a ese anciano, y de esa manera se convierte Justino Mártir. No solamente se convierte él, sino que él tenía una escuela de discípulos, escuela filosófica. Esos discípulos también se convierten juntamente con él. El gran aporte que hace Justino Mártir, su gran apología, es en lo concerniente a la defensa de la celebración del culto en el día domingo, porque había un judío llamado Trifón que decía que el culto del domingo no era correcto, porque en el domingo los paganos se reunían para rendirle culto al dios del sol. Es más, domingo es el día del sol. El señor Trifón, un judío, manifestaba el rendir culto en el domingo no es correcto, porque los cristianos son paganos, porque ese día se reúnen para rendirle culto al dios sol. Justino Mártir escribe una apología, y esa apología se conoce como la apología de Justino Mártir contra el judío Trifón. Y en uno de sus capítulos de la apología, de su documento apologético, él defiende la celebración del culto en el día domingo. Esta es una prueba interesante que podríamos utilizar frente a las acusaciones de la Iglesia Adventista, porque la Iglesia Adventista señala que quien instituyó el culto cristiano del domingo fue la Iglesia de Roma, que fue la Iglesia romana la que cambió el calendario cúltico y fue la que instituyó un culto del domingo, porque según los adventistas, la Iglesia de Roma adoptó la celebración pagana, que en esa época los paganos le rendían al dios sol. Entonces, una de las pruebas históricas para decirle a los adventistas que están equivocados es la apología de Justino Mártir, porque Justino en esta apología dice, porque desde hace muchos años atrás, desde hace tiempo antiquísimo, los cristianos alrededor del mundo se reúnen para rendir culto no al sol. Él dice, para rendirle culto al sol de justicia, que es Cristo. Y entonces Justino describe cómo era el culto. Y el culto que los cristianos hacen desde tiempos antiquísimos es así, y cuenta cómo era el culto. Lo narra perfectamente cómo era esa celebración cúltica. Él manifiesta, se hace una lectura de la Sagrada Escritura, se hacen oraciones, se cantan himnos, se hacen oraciones por los enfermos, se recogen donaciones, ofrendas, se ayudan a los más necesitados, o sea, se da testimonio de vida comunitaria, ayudando a los más necesitados, se predica la palabra de Dios por parte de una persona preparada,
aquí dice la apología de Justino, y se celebra la comunión, dice Justino, y se celebra la comunión. Y al final el ministro despide a la gente. Esto lo hacemos los cristianos desde tiempos bien antiguos. Cuando Justino dijo esto, lo escribió hacia el siglo II. O sea, esa apología fue escrita hacia el año 130, 140 de la era cristiana. La iglesia romana, la iglesia latina no existía todavía en ese momento. Así que no es correcto afirmar que la institución del culto dominical es un invento de la iglesia de Roma, o algunos dicen que el culto dominical lo instituyó Constantino. Bueno, esto es falso, porque entre Justino Mártir y Constantino hay unos 200 años de distancia, y ya le está diciendo desde hace tiempo antiquísimo los cristianos se reúnen el día domingo para celebrar culto a Cristo, a quien llamamos el Sol de Justicia. Es una apología interesante, repito, y bien importante en la defensa de nuestro culto en el día domingo, porque ya el día del sol o día domingo los cristianos le llamaban el día del Señor, así le llamaban a ellos, ya le llamaban el día del Señor los cristianos. Obviamente, comenzando la iglesia, en el libro de los Hechos hablamos, allá encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Eso lo encontramos en Hechos 27, pero se le llama primer día de la semana porque apenas la iglesia está iniciando, y porque recordemos que el kindergarten de la iglesia estaba en el judaísmo. Los primeros conversos eran judíos, y los judíos convertidos llamaban al día domingo el primer día de la semana. Pero ya cuando Juan escribe el Apocalipsis ya no se le llama primer día de la semana, porque cuando Juan escribe el Apocalipsis lo está escribiendo a finales del siglo I, y allá dice en uno de los capítulos del Apocalipsis: yo estaba en el día del Señor. Ya no le llamaban primer día de la semana, sino que le llamaban el día del Señor, lo cual confirma Justino Mártir en su apología. ¿Por qué al domingo le llamaban el día del Señor? Le llamaban el día del Señor para decir, para recalcar que ese día Cristo resucitó. Por eso le llamaban día del Señor, el día en que el Señor resucitó. Muy bien, ese es Justino Mártir. Justino Mártir entonces muere martirizado. Tenemos otro apologista griego, que es el señor Teófilo de Antioquía, un gran apologista, segundo en importancia, pues de esa manera yo lo miro, porque Teófilo de Antioquía fue un obispo, fue obispo de la iglesia en Antioquía, fue obispo después de Ignacio. Ignacio de Antioquía, el padre apostólico, fue el tercero de los obispos en Antioquía de Siria. Después de la muerte de Ignacio, vinieron otros obispos, y posteriormente vino Teófilo de Antioquía. El gran aporte del apologista griego Teófilo de Antioquía fue, él es el primero en utilizar la palabra Trinidad. El término Trinidad fue utilizado por primera vez por Teófilo de Antioquía. Él le llama Trinitas. Cuando va a hablar de Dios en su apología dice la Trinitas de Dios, haciendo referencia a la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el gran aporte de Teófilo. Es el primero en utilizar el término o palabra Trinidad. Bueno, hay otros apologistas como Atenágoras de Atenas, otro apologista griego importante. Atenágoras de Atenas es el primer apologista que trata de demostrar la existencia de Dios, y lo trata de demostrar mediante un análisis crítico de lo que nos rodea, del orden existencial que nos rodea. Mediante un análisis, mediante una evaluación del orden existencial que nos rodea, pues Atenágoras utiliza todo su acervo filosófico para tratar de demostrar
que los cristianos no somos ateos, porque otra de las acusaciones que pesaban contra el cristianismo es que decían que los cristianos eran ateos. Entonces, Atenágoras, la manera de probar que los cristianos no eran ateos era decir que el orden existencial que nos rodeaba era producto de un arquitecto y de un perito, y que ese arquitecto o perito que dio origen al orden existencial que nos rodeaba era el Dios en quien creían los cristianos. Ese fue Atenágoras de Atenas. Hay otros apologistas que ustedes podrían investigar, como el apologista Melitón de Sardis y otros apologistas más. Bueno, no nos vamos a detener mirando a cada uno de los apologistas, porque más o menos hay unos 15 apologistas antiguos, griegos, y hablar de la biografía de cada uno de ellos nos quitaría bastante tiempo. Entonces podemos en un proceso investigar el resto de la vida de los apologistas. Después del periodo de los apologistas, que repito va entre el año 120 y el año 240 de la era cristiana, viene un tercer periodo en importancia, un tercer periodo en la etapa de los padres, que es el periodo de los grandes teólogos y escuelas teológicas. El periodo de los grandes teólogos y escuelas teológicas. Ese periodo de los grandes teólogos y escuelas teológicas está ubicado en qué época. Bueno, estamos hablando de entre el siglo III, el siglo entre el siglo II y el siglo III de la era cristiana. Entre el segundo y el siglo III se desarrolló el periodo de los grandes teólogos y escuelas teológicas. La iglesia ya estaba creciendo a pasos agigantados. Como la iglesia estaba creciendo a pasos agigantados, era necesario entrar a formar a aquellos candidatos al ministerio. Pablo le había dicho a Timoteo que el que quería y anhelaba tener algún tipo de ministerio en la iglesia, sobre todo los ministerios principales, ella le dice a Pablo que el que quiere ser un obispo deseaba una buena obra, pero que el candidato al episcopado debía reunir unas condiciones. Dentro de esas condiciones estaba: el obispo debe ser un hombre apto para enseñar. El obispo no puede ser un neófito. Un neófito es un recién convertido, y un neófito es aquel que carece de ciertos conocimientos. Entonces, la iglesia tuvo muy en cuenta eso y empezaron o se crearon las primeras escuelas teológicas. Y la primera gran escuela teológica que se fundó es la Escuela Teológica de Catecúmenos. También se conoce como el Didascalión, la Escuela Teológica de los Catecúmenos o el Didascalión. Didascalión viene de didascalia, o sea, la instrucción, la enseñanza. Entonces, esa escuela teológica se convirtió en el primer centro de formación teológica, académica, filosófica, intelectual al interior de la iglesia. Porque la iglesia entendió que había que formar a la gente y que había que preparar a los líderes y candidatos al ministerio. Esa escuela fue fundada, la escuela del Didascalión, fue fundada en el siglo III de la era cristiana, exactamente en el año 220 después de Cristo. El fundador del Didascalión fue un importante obispo italiano, un siciliano, llamado el obispo Panteno. Fue el fundador, y ese dato importante, el obispo Panteno es el fundador del primer seminario teológico, o sea, de la primera facultad de teología que tuvo la iglesia. Antes del 220 la iglesia no tenía facultades de teología, ni seminarios, ni escuelas de teología, y era obvio porque apenas estaba iniciando. Los apóstoles no se preocuparon por abrir escuelas de teología.
No, los apóstoles se preocupaban era por la vida comunitaria, por edificar la iglesia y por extender el evangelio, porque el Señor les había dicho que había que llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ya en el siglo III, en el año 220, la iglesia dijo: hemos crecido mucho, entonces debemos formar a aquellos que van a asumir un ministerio y un liderazgo. Y viene el obispo italiano Panteno y funda la escuela del Didascalión o escuela de catecúmenos. Panteno fallece, desarrolla la escuela, la funda, empieza a desarrollarla, fallece y es reemplazado por el obispo Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría entonces se convierte en el segundo rector de la primera escuela de teología que tuvo la iglesia. Clemente de Alejandría fue un gran maestro, fue uno de los obispos más famosos en el siglo III, era enemigo de los gnósticos porque en esos tiempos al interior de la iglesia había muchas sectas, o sea, muchos movimientos y sobre todo movimientos heréticos, y en esos tiempos el movimiento herético más poderoso que estaba poniendo en peligro la estabilidad de la iglesia era el movimiento gnóstico, porque los gnósticos venían desde la época de los apóstoles y todavía estaban presentes. Es más, por esos tiempos los gnósticos empezaron a escribir 40 libros, empezaron a escribir unos libros, unas obras escritas por ellos, y en esas obras los gnósticos empezaron a escribir sus falsas doctrinas. Falsas doctrinas como cuáles, como que Cristo no era humano, o sea que negaban la encarnación de Jesús, que nuestro Señor era un espíritu superior, era un espíritu emanado de la unión del demiurgo y la Sofía, y tenían otra serie de falsas doctrinas. Otra era, decían que el Padre de nuestro Señor Jesucristo no era el Dios del Antiguo Testamento, sino que el Dios del Antiguo Testamento era un ángel perverso que había creado el mundo material como una gran cárcel para encarcelar nuestras almas, ¿ya? Así que el movimiento gnóstico y el resto de las herejías estaban haciendo daño. El obispo Clemente de Alejandría se convierte en furibundo enemigo de los gnósticos y trata de desterrarlos de la iglesia. Clemente fallece y Clemente se aseguró que quien lo reemplazara fuera un campeón en teología. ¿Quién reemplazó a Clemente de Alejandría como director o rector de la escuela del Didascalión? Un hombre que en la antigüedad, ¿sabe cómo qué apodo le colocaron? Le colocaron el apodo de hombre de erudición enciclopédica. Imagínese usted, así lo llamaban. Oye, este es un hombre de erudición enciclopédica. Ese era el famoso Orígenes. Orígenes es famoso, porque hasta en filosofía se habla de Orígenes. Orígenes fue el discípulo de Clemente de Alejandría. De él aprendió el arte de la teología, la ciencia teológica. Se convierte en el rector, en el tercero, de la escuela del Didascalión, y con Orígenes la escuela del Didascalión llega a su máximo esplendor y lustro, a su máxima fama. La fama de Orígenes fue a tal punto que hasta la mamá del emperador de esa época quería estudiar con Orígenes. Quería que el emperador le contratara a Orígenes como su tutor o maestro de cabecera. Y eso que estamos en los años, en el siglo III, donde todavía el imperio estaba persiguiendo terriblemente a los cristianos. Y a pesar de eso, la madre del emperador, el nombre de la madre del emperador de la época es un poco curioso. Se llamaba la señora Julia Mamea. Entonces, esta señora le dice: hijo mío, yo quiero que tú me contrates al cristiano Orígenes, porque esto es un hombre de erudición enciclopédica, para que sea mi maestro. Porque además Orígenes era un neoplatónico. Él había hecho una fusión entre la teología y la filosofía. Y
cuando Orígenes asumió el liderazgo, la rectoría de la Escuela del Didascalión, puso una serie de requisitos para los candidatos a estudiar teología en la Escuela de Alejandría. Y era, el que quiere estudiar en la Escuela de Alejandría, porque quedaba en Alejandría, tiene que pasar por una entrevista, un examen. Y en esa entrevista o examen debe probar el hermano iniciado, así se le llamaba, debe probar conocimientos de filosofía, conocimientos de retórica, conocimientos de matemática, conocimientos de física y conocimiento de astronomía, decía Orígenes. ¿Por qué? Porque si usted no domina las ciencias humanas, las ciencias paganas o seculares, ¿cómo pretenderá usted dominar la ciencia sagrada? Si usted no domina las ciencias que se encargan de darle al ser humano la respuesta de sus meros interrogantes temporales, si no domina la ciencia de la temporalidad, ¿cómo va usted a pretender estudiar la ciencia que se encarga de enseñarnos y de estudiar el estado atemporal y que se encarga de estudiar a Dios? Entonces, si usted no conoce lo de aquí, ¿cómo va a pretender estudiar usted a Dios? Entonces, por eso, como prerequisito para entrar a estudiar teología con él, había que probar tener todo este conocimiento en estas ciencias. Porque Orígenes le llamaba a la teología la madre de todas las ciencias. Y le llamaba la madre de todas las ciencias por la excelsitud del sujeto que estudia. Mientras las demás ciencias estudian al hombre, su sujeto es el hombre. La teología tiene un sujeto excelso de estudio. Y el sujeto excelso de estudio de la teología es Dios. Entonces, por eso la teología está por encima de las demás ciencias, de ese Orígenes. Ahora, Orígenes, eso de que era un hombre de erudición enciclopédica, eso no era un simple apodo, él se lo ganó. Por ejemplo, Orígenes fue el primer exégeta que tuvo la iglesia, porque él fue el primero en hacer comentarios, obras y comentarios exegéticos de todos los libros de la Biblia. Él hizo comentarios de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso se le llama el primer exégeta de la iglesia, a Orígenes. Hoy nos maravillamos, ¿no? Que tú que tienes como material de apoyo, ¿no? El compendio de Matthew Henry. Ya nos maravillamos con Matthew Henry, eso no era nada para Orígenes. O sea, hizo comentario de libro por libro de toda la Biblia. Además de ser el primer exégeta, fue el primer gran traductor, porque Orígenes tiene las siguientes obras de traducción bíblica. La primera obra de traducción bíblica que hace Orígenes es las famosas tetráplas. ¿Qué eran las tetráplas? Las tetráplas eran una versión de la escritura, de la Biblia, en 4 columnas de idiomas. Eso lo hizo Orígenes, por eso se llamaban las tetráplas, en 4 columnas de idiomas: hebreo, griego, etcétera, etcétera. No contento con las tetráplas, hizo las hexaplas, que era una versión de la Biblia con 6 columnas de idioma. No contento con las tetráplas ni las hexaplas, hizo las octaplas, que era la Biblia, una versión de la Biblia en 8 columnas de idiomas. Eso lo hizo Orígenes. Se dice que Orígenes escribió unos 2000 libros, de los cuales hasta hoy se conservan fragmentos de 800 libros de Orígenes. Como no todo puede ser perfecto ni belleza, porque un genio algo tiene, porque es un ser humano o no. Entonces ocurre que Orígenes cogió el texto del Evangelio de Mateo, donde el Señor dice: porque hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres, y otros eunucos que son hechos eunucos por causa del reino. Cogió otro texto de Pablo donde dice: quisiera que todos sean como yo, pero sé que
como ustedes no tienen este don que yo tengo, busquen su mujer para que no se estén quemando, dice Pablo, y para que no les tiente el diablo. Entonces Orígenes, el gran exégeta, se le fueron las luces en el texto de Mateo, donde se habla de los dos tipos de eunucos, de los eunucos que cuidaban las mujeres de los reyes, ¿ya? Porque los reyes practicaban la poligamia, entonces los eunucos cuidaban las concubinas y mujeres de los reyes, y los eunucos por causa del reino. A los eunucos que cuidaban las mujeres de los reyes los castraban. Entonces Orígenes unió lo uno con lo otro y dijo, yo quiero ser eunuco por causa del reino, y se castró a sí mismo. Ese fue el pequeño detalle de Orígenes, de que se castró a sí mismo porque quería ser un eunuco. Usted sabe que cuando a los cerdos los castran, se engordan, para eso es que los castran. Así que Orígenes muy seguramente, después de la castración, se engordó como un jersey. ¿Oyó? Nuestro querido hermano Orígenes. Muy bien. Bueno, Orígenes entonces sería el primer gran teólogo de la escuela de Alejandría o del didascalión. Ahora, Orígenes en la escuela de Alejandría implementó un método exegético, que era el método exegético alegórico. ¿Oyó? O sea, la alegoría exegética aplicada a la Sagrada Escritura es invento de Orígenes. Eso es un modelo de Orígenes. Porque ocurre que él era un filósofo platónico. Entonces, en el platonismo se hablaba mucho de alegoría, ¿ya? Los platónicos eran muy alegóricos. Y Orígenes trae el método alegórico platónico y lo aplica para la interpretación de la Escritura. Pero, sobre todo lo aplica para la interpretación del Antiguo Testamento. Porque Orígenes decía que el Antiguo Testamento estaba preñado, impregnado de Cristo. Y decía él, en todo el Antiguo Testamento lo que encontramos son figuras alegóricas de Cristo. Entonces él hablaba de que Moisés era una figura alegórica de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese método o ese modelo exegético lo implementó él en la escuela de Alejandría, de tal manera que los teólogos alejandrinos eran expertos teólogos alegóricos, ¿ya? Mirar el Antiguo Testamento sobre todo como un documento no tan literal, sino como un documento más bien de figuras y de alegoría. Así que la teología liberal de esta época, abrazada por muchas universidades de corte protestante, reformada, aquí tenemos el caso de la CUR, la Universidad Reformada, está casada con la teología liberal y está casada con la teología de la liberación. O sea, tiene una sumatoria de teología liberal más teología de la liberación. Bueno, la teología liberal, cuando trata de enseñar el Antiguo Testamento, ha dicho lo siguiente: hombre, el Antiguo Testamento es un documento literario que corresponde a una realidad, muchos de sus acontecimientos corresponden a una realidad costumbrista del pueblo oriental, que era el pueblo de Israel. Entonces, cuando dice que se abrió el Mar Rojo, no es que se haya abierto el Mar Rojo, sino que de tiempo en tiempo un fenómeno natural pasaba por ese lago de agua salada que se le llama Mar Rojo y lo secaba. Y el escritor, para exaltar el poder de Dios, dijo: el Señor abrió el Mar Rojo y pasaron por el Mar Rojo como tierra seca, ¿ya? El tema de los cuervos que le llevaban pan y carne a Elías no eran cuervos, era una banda, ¿verdad? Era una banda, o sea, los ladrones le llamaban cuervos, a los mercenarios le llamaban cuervos, eran los mercenarios con el apodo de los cuervos que le llevaban pan
y carne a Elías por la mañana y pan y carne por la tarde. Allá que el Señor caminó sobre las aguas y que Pedro también estaba caminando sobre las aguas. Hombre, de un teólogo reformado, si no estoy mal, Bullman, decía que él estaba caminando, era sobre un banco de piedras. Entonces cuando Pedro se estaba hundiendo, el Señor, en vez de decirle por tu poca fe, en sí lo que le dijo fue: pisaste mal una piedra, ¿ya? Por eso te estabas hundiendo. Entonces, esta teología liberal mira el Antiguo Testamento como un documento inmerso en esa realidad y trata simplemente de aplicarle una interpretación alegórica al Antiguo Testamento. Bueno, ese método, quien lo trajo a la exégesis bíblica fue el primer exégeta de la Iglesia, Orígenes, fue el que aplicó eso por primera vez. Él es prácticamente él es el pionero y padre del método alegórico exegético en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Como se fundó la escuela de Alejandría, la fiebre siguió, y en Antioquía de Siria se fundó también una escuela de teología. Se le llamaba la escuela de Antioquía. Y ocurre que la escuela de Antioquía era la antagónica a la escuela de Alejandría, porque si los alejandrinos eran alegóricos, veían en el Antiguo Testamento un documento alegórico, los alejandrinos eran más literales. Los antioquenos eran más literales que los alejandrinos. Es más, los antioquenos acusaban a la escuela de Alejandría, a sus teólogos, de convertir el Antiguo Testamento en un librito de historietas, ¿ya? Y de fábulas. Y los antioquenos eran más literales. Los antioquenos asumieron un segundo modelo de interpretación. Si el modelo que más implementaban los alejandrinos era el alegórico para el Antiguo Testamento, los antioquenos decían: no, señor, debemos, para interpretar el Antiguo Testamento, o sea, la Sagrada Escritura, tenemos que sumar dos cosas. En primera instancia, debemos hacer un estudio gramatical del significado de los términos o palabras que el escritor estaba utilizando, para, desde el estudio gramatical, desde el significado gramatical de esas palabras y su significado etimológico, poder aproximarnos a una interpretación más objetiva. Entonces ellos mezclaban la literalidad con el significado etimológico y gramatical, con la construcción gramatical de las palabras, de las frases o de los términos. Los alejandrinos acusaban a los antioquenos de ser carnales, porque eran literalistas, mientras que los señores antioquenos acusaban a los alejandrinos de ser alegóricos y de convertir la escritura en pura fábula. Ahora, en esta época no podemos casarnos ni con lo uno ni con lo otro, porque es posible que los dos tengan la razón en casos específicos, porque sí, hay cosas en la escritura que hay que aplicarle un sentido alegórico, pero hay cosas en la escritura donde debemos aplicarle un sentido literal, y hay otros textos en la escritura que no basta con un simple análisis, sino que tenemos que ir a las construcciones gramaticales, o sea, qué tipo de género literario estaba utilizando el autor y el significado etimológico de esos términos que el autor estaba echando mano, para tratar de aproximarnos a una correcta interpretación de los textos bíblicos. Así que hoy nosotros podemos beneficiarnos tanto del método exegético alegórico de los alejandrinos como del método literal
gramatical de los antioquenos y podemos utilizar los dos y aplicarlo en los casos específicos que ameriten. Adelante, hermano Víctor. Si en el Antiguo Testamento están identificados géneros literarios principales, hay unos 6. Género poético, histórico, sapiencial, jurídico, y esos géneros están subdivididos. Por ejemplo, el histórico está subdividido en 6, ¿ya? El Midrash. Entonces, lo que usted está diciendo es... lo que se llama el contexto. Y el contexto es la construcción de la cultura del autor bíblico, de la geografía donde está viviendo y de su costumbre, para poder acercarnos a una realidad. Por eso Jerónimo de Belén, gran traductor e intérprete bíblico, le decía a un discípulo de él en el siglo V, discípulo llamado el presbítero Paulino, le decía a Jerónimo: todo intérprete bíblico debe irse al tiempo del autor bíblico. No traer al autor bíblico a tu tiempo, sino el intérprete debe trasladarse al tiempo del autor bíblico e introducirse en ese tiempo para tratar con ese ejercicio descubrir qué es lo que el autor bíblico quiso decir o señalar. La mayoría de nosotros lo que hacemos es al revés. Pretendemos traer el texto bíblico, en este caso el autor bíblico, a nuestro tiempo y adaptarlo a nuestras realidades actuales. Y ahí es donde, en vez de hacer una exégesis, lo que hacemos es una eisegesis. ¿Ya? Entonces, Jerónimo nos dice: el intérprete bíblico, un principio elemental que debe cumplir es trasladarse al tiempo del autor bíblico y meterse en su tiempo para tratar de descubrir el pensamiento y lo que el autor bíblico quiso decir, y no sacar el autor bíblico de su tiempo, descontextualizarlo y traerlo a mi tiempo y tratar de aplicarlo a mi realidad. Entonces, un buen principio que Jerónimo nos daba para tratar de acercarnos a una interpretación correcta de la Escritura. Muy bien, pero en esta época eso era entendible porque apenas la teología estaba iniciando, porque apenas en la iglesia se estaban construyendo los primeros centros de formación y centros de estudio teológico. Entonces es interesante cómo estas dos escuelas de teología, Alejandría la pionera y Antioquía la segunda, pues nos dan ese aporte, los alejandrinos con el método alegórico y los antioquenos con su método literal y gramatical. Podríamos ahondar en esas dos escuelas para tratar de alimentar nuestra experiencia de exégesis bíblica. Muy bien. Se fundó una tercera escuela de teología después de Alejandría y Antioquía, y era la llamada Escuela de Cesarea, en Cesarea de Filipo. Allá en Cesarea se fundó la tercera escuela de teología. ¿Quiénes fundaron la escuela de Cesarea? Los teólogos alejandrinos. Entonces la escuela de Cesarea era una escuela teológica hija que dependía de la escuela madre, que era el gran centro de formación, que era Alejandría. Porque hay una cosa que decir: Antioquía nunca llegó a tener la importancia, la fama, el impacto que tuvo la escuela de Alejandría. Es más, la escuela de Alejandría dio a los más grandes teólogos de esa época. Imagínense, tenían a un maestro como Orígenes, entonces por ahí dicen que de tal palo
tal astilla, o hijo de tigre, sale tigrillo, sale pintado. Entonces, eso también hay que decirlo. Bueno, en cuanto a los grandes teólogos de ese tiempo, el gran teólogo del siglo II, porque estamos hablando del siglo II y siglo III, el gran teólogo del siglo II es un discípulo del padre apostólico y obispo Policarpo de Esmirna, que es un padre apostólico que vimos en el primer período de la etapa de los padres, y es el señor Ireneo. El obispo Ireneo de Lyons fue el más grande teólogo del siglo II. Él fue discípulo de Policarpo, y Policarpo a su vez fue discípulo de Juan. Ahora, ¿por qué Ireneo se convierte en el más grande teólogo del siglo II? No solamente por venir de la escuela de Policarpo, sino porque Ireneo fue el primer teólogo en hacer una teología dogmática, o una teología, para colocarlos en escenarios más modernos y protestantes, una teología sistemática. Ireneo fue el primer gran teólogo dogmático de la iglesia, o sistemático. Lo fue porque él hizo un cuerpo teológico de las grandes doctrinas de la iglesia. Él hizo un cuerpo teológico de eclesiología, fue el primer eclesiólogo, o sea, quiso darle a la iglesia toda una doctrina de lo que ella era. La eclesiología es la rama de la teología que estudia a la iglesia, eclesiología. Entonces, el primero que hizo eclesiología desde el punto de vista teológico fue Ireneo. No solamente desarrolla una gran eclesiología Ireneo, sino que hizo teología de todo. Hizo cristología, eclesiología, hizo escatología, hizo soteriología, que es la teología de la salvación. Entonces, de las grandes doctrinas de la iglesia, Ireneo hizo un cuerpo teológico. Por eso se le considera el más grande teólogo del siglo II y el primer gran teólogo dogmático, o primer gran teólogo sistemático, a Ireneo. Muy bien, ese sería el periodo de los grandes teólogos. Tenemos a Ireneo, tenemos a Orígenes, tenemos a Clemente de Alejandría, y de las primeras escuelas teológicas. Después de este tercer periodo de los grandes teólogos y escuelas teológicas, viene un cuarto periodo en la etapa de los padres que le llamamos el periodo de los concilios cristológicos y ecuménicos. El periodo de los concilios cristológicos y ecuménicos. El periodo de los concilios cristológicos y ecuménicos empieza en el siglo IV, más exactamente en el año 324-325, cuando es convocado el primer concilio cristológico y ecuménico primero de Nicea, que lo convoca el emperador Constantino. Ahora, antes del inicio del periodo de los concilios cristológicos y ecuménicos, pues vino Constantino, y Constantino fue el emperador que le puso fin a las persecuciones que el imperio hasta el siglo IV había desarrollado contra la iglesia. Las persecuciones imperiales contra la iglesia finalizan a comienzos del siglo IV. La historia es que la mujer de Constantino era una cristiana, y ella le predicaba la palabra de Dios a Constantino. Trataba de mostrarle a Constantino que la iglesia no era una amenaza para la estabilidad del imperio. Su argumento era fundamentado en que jamás en la historia del cristianismo han levantado una revuelta, una rebelión, una sedición contra el imperio. Todo lo contrario, los documentos cristianos siempre hablan que deben someterse a la autoridad del imperio.
Entonces ellos no son ninguna amenaza. Cuenta la historia que Constantino tuvo un sueño. Él iba a salir a una batalla, a una guerra con uno de sus peores enemigos. Y en el sueño él ve la figura de la cruz en alto y una voz que le dice: con este símbolo vencerás. Y él se despertó. Se lo cuenta a su mujer y su mujer le dice: la cruz es símbolo del cristianismo. Símbolo del cristianismo. Entonces, ahí hay un mensaje: que te encomiendes a Cristo. ¿Qué hizo Constantino? Fue vivo. Cogió los escudos de los soldados romanos y les colocó en cada escudo la figura de la cruz. Y salió a la guerra, porque en esa época esa gente era muy mística. Como él escuchó la voz: con este símbolo vencerá, él se aseguró y le puso la figura de la cruz a cada escudo y salió a la guerra. Epa, el tipo triunfó, venció en la guerra, ¿ya? Y dice Constantino: hombre, la cosa es por aquí. Promulga entonces Constantino podríamos llamarle el primer decreto de libertad religiosa que favorece a los cristianos. Se le llama el Tratado de Milán, donde se pone fin a las persecuciones por parte del imperio hacia el cristianismo, y el cristianismo se declara como una religión oficial del Estado romano. Eso le permitió al cristianismo crecer a pasos agigantados. Pero aquí quiero detenerme para aclarar lo siguiente. Las personas que no conocen el término católico han dicho lo siguiente: la Iglesia Católica fue fundada ¿por quién? Por Constantino, es lo que dicen. Y ocurre que ahí hay un gravísimo error de tipo histórico, porque aquí, cuando veíamos el primer periodo de la etapa de los padres, que fue el periodo de los padres apostólicos, recuerden, cuando estudiamos al obispo Ignacio de Antioquía, que murió en el año 107, martirizado por el emperador, por orden del emperador romano Trajano. Ignacio de Antioquía fue el que le puso ese nombre a la iglesia, fue el que dijo: la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó es católica. Constantino está ubicado en el siglo IV, año 314 en adelante. Del año 100 al 314 en adelante, ¿cuántos años hay? Más de 200 años. Entonces, cuando Constantino le puso fin a las persecuciones del imperio contra la iglesia, ya la iglesia tenía 200 años de ser conocida con el nombre de católica. Así que no es correcto decir eso. Hay que revisar la historia, ¿ya?, para dar una versión adecuada. Esta historia continuará. El próximo viernes entramos al cuarto y último periodo de la etapa de los padres, que es el periodo de los concilios cristológicos y ecuménicos, que es el periodo más importante, porque las grandes doctrinas que usted y yo hoy creemos fueron definidas ahí. Trinidad, Cristología, todo se definió ahí. Muy bien. Así que nos vemos el próximo viernes. El reverendo con nosotros.